Bueno, entonces, vamos a arrancar con la clase de hoy. Acá está el título. Hoy vamos a ver prueba de hipótesis, como dice acá, para una muestra. Pero esta es la primera de una larga serie de pruebas de hipótesis que vamos a ir viendo a lo largo del curso, y los que tengan la suerte de hacer Biome 2 también van a seguir viendo pruebas de hipótesis. Por lo tanto, vamos a sentar las bases de lo que es una prueba de hipótesis hoy, con un ejemplo simple, pero lo conceptual es lo importante hoy. Entonces, ¿cuál es la idea? Vimos dos grandes ramas de la estadística, ¿verdad? Vimos la estadística descriptiva, describir un grupo de datos, y después les conté que estaba la estadística inferencial, inferir a partir de una pequeña muestra qué le pasa a una población. Dentro de la estadística inferencial vimos la clase pasada y la anterior una herramienta que era construir intervalos de confianza. Y ahí había una pregunta subyacente que era, básicamente, ¿cuánto vale, cuál es el valor de un parámetro? Eso es lo que queríamos saber. Directamente cuánto valía. No tenía ninguna idea de esa población y voy y pregunto, ¿cuánto vale el parámetro? Tomo una muestra, con esa muestra y algunas herramientas estadísticas, construí un rango de valores que contenían el parámetro con una determinada confianza. Ahora vamos a empezar a hacernos preguntas sobre de esos parámetros de la población. No va a ser cuánto vale. Van a ser preguntas. ¿El parámetro vale más que tanto? Si yo tengo un número contra qué contrastarlo. O podemos ir complejizándolo y decir, los individuos tratados con la droga A tienen un parámetro diferente que los tratados con la droga B. O en la droga A, B y C son diferentes entre ellos, o sea, empiezo a meter más drogas. O la droga A, B y C tienen efectos sobre tal variable y eso cambia según el sexo de los bichos. Y empezamos cada vez a complejizar más las preguntas. Son preguntas, fíjense, las que estoy planteando, son típicas preguntas de investigación, en el cual vamos a aplicar herramientas estadísticas y las vamos a formalizar en términos estadísticos. Entonces, vamos a ver cómo se formalizan esas preguntas desde un punto de vista estadístico. La formalización de esas preguntas es a través de esto que llamamos pruebas de hipótesis. Vamos a definir algunas cosas. ¿Qué es una prueba de hipótesis? Entonces, como dice acá, es un proceso para determinar la validez de una aseveración hecha sobre la población basada en evidencia muestral. Es decir, yo hago una aseveración. Esa pregunta que yo estaba diciendo la tengo que transformar en una aseveración. Voy a decir algo. Voy a decir, la droga que estoy usando aumenta el nivel de colesterol. Eso es una aseveración. No me pregunto, ¿cómo afecta la droga al colesterol? No, el sistema acá es, voy a hacer una aseveración. Y esa aseveración la voy a poner a prueba a partir de evidencia muestral. Voy a decir, ¿esa aseveración que hice es válida o no? Entonces, ¿qué aseveración o afirmación voy a hacer sobre la población? La voy a hacer a partir de sus parámetros. Ahora estoy hablando netamente de una hipótesis estadística. La hipótesis estadística se basa en alguna aseveración hecha sobre un parámetro poblacional. Ese parámetro puede ser la media, el parámetro para la media es mu, o puede ser un desvío estándar o la varianza de una población, es decir, van a ser hipótesis sobre sigma cuadrado o sigma, o sobre una proporción, pi. Siempre parámetros. Sobre ellos son los que hago la aseveración. Voy a decir, mu es mayor que 16. O mu de machos es distinto de mu de hembras. O lo mismo puedo hacer con las proporciones o con las varianzas. Algo importante, estas hipótesis se plantean antes de tener la muestra. No vale, está mal, primero tomar la muestra, en función de la muestra plantear la hipótesis y usar la misma muestra para responder esa hipótesis, para poner la prueba. Eso es tautología. Algo tautológico es que uso los mismos datos para plantear la hipótesis y con esos mismos datos la pongo a prueba. Entonces, la idea es que uno plantea la hipótesis por conocimientos previos que tiene el sistema, por alguna información que ya se sabe o no, o uno quiere indagar, pero no depende la hipótesis de los datos. Se plantea antes.
Y una vez que está planteada, usamos los datos para poner la prueba. Pero si no, repite esta autología. Plantearla en función de los datos. Y con esos mismos datos, poner la prueba, no va. Bien, ¿qué más? Lo que vamos a hacer a partir de estos procedimientos es usar herramientas estadísticas para tomar decisiones. Vamos a tomar la decisión de si esa aseveración es correcta, es válida o no, en base a evidencias muestrales. Entonces, vamos a tener que plantear lo que llaman sistemas exhaustivos y excluyentes, como los conté antes cuando vimos en la parte de probabilidades. Vamos a dividir el mundo en dos situaciones posibles. Cuando planteemos la hipótesis, tenemos que dividir el mundo en dos. O es blanco o es negro. O es A o es B. No hay terceras opciones y no se superponen las opciones. O es uno o es el otro. Y entre los dos completamos todo el espacio muestral. Lo que va a hacer la prueba de hipótesis es ayudarnos a decidir de qué lado la evidencia muestral nos va a ayudar a decidir de qué lado es. ¿Es la A, la verdad, o la B? Y como siempre, no vamos a estar seguros. Siempre va a haber un margen de error. Entonces, vamos a plantear no una hipótesis, sino que vamos a plantear dos hipótesis. Y acá les presento una tercera hipótesis, pero después no la vamos a usar tanto. A ver, lo que quiero que tengan claro es que nosotros nos vamos a enfocar en esto, que son las hipótesis estadísticas. El problema es que no hay muchas materias donde se vean las otras hipótesis, pero como investigadores, uno plantea hipótesis, pero hipótesis de trabajo, hipótesis de investigación. Estas hipótesis, como investigadores, son las más importantes. Uno, cuando encara un trabajo, tiene una teoría, un marco teórico conceptual en la cabeza, cuando arma un proyecto. De ese marco conceptual se generan hipótesis que yo voy a querer ir al campo ponerlas a prueba. Y con evidencias muestras las pongo a prueba. Eso no es exactamente lo que vamos a hacer acá. Nosotros vamos a ver hipótesis estadísticas. Pero sepan, vean, creo que en la única materia que se ve es ¿cómo es? En científico, Introducción al Pensamiento Científico en el CBC. Después, no sé si hay alguna materia donde vean esto, pero es importante como pensamiento científico. La hipótesis del investigador. Uno plantea una hipótesis, en general la hipótesis habla de un procedimiento mucho más abstracto y general, no sobre variables que uno va a medir al campo. Esa hipótesis genera predicciones, y esas predicciones sí son resultados que uno espera ver en el campo o con las unidades experimentales, y esas predicciones son las que, si las rechazo indirectamente la hipótesis. Bien, acá la vamos a plantear en algunos ejercicios de esta hipótesis de investigador, algo más o menos simple, porque nos vamos a enfocar en estas, que son las hipótesis estadísticas. Entonces, aclaro eso porque después suelen confundirse, como en esta materia le damos tanta bolilla a las hipótesis, cuando después quieren escribir una tesis, en vez de plantear las hipótesis de investigador, ustedes plantean directamente las estadísticas. Y las estadísticas son útiles para las herramientas estadísticas. Pero para llevar a cabo una investigación, enfóquense en las otras, en las de investigación. Bien, entonces, a partir de esta hipótesis de investigación, nosotros en el curso nos vamos a enfocar a definir dos hipótesis estadísticas. Una que vamos a llamar hipótesis nula, una primera hipótesis, una hipótesis nula, y una segunda hipótesis que va a ser la hipótesis alternativa. Una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Estas dos hipótesis, como les dije antes, tienen que formar un sistema exhaustivo y excluyente. ¿Qué quiere decir? O es la hipótesis nula o es la hipótesis alternativa. No hay tercera opción. Es exhaustivo. Entre las dos cubren todos los resultados posibles. El universo se convierte en blanco o negro. Y además no hay grises. No puede haber una situación donde las dos sean verdaderas o ninguna de las dos verdaderas. ¿Sí? O es una o es otra. Entonces hay que armar las hipótesis de forma tal de cumplir ese objetivo. Entonces, ¿cómo vamos a elegir, cuál va a ser el procedimiento para escribir estas dos hipótesis? La hipótesis nula es la que se llama la hipótesis pesimista
es la de nula, es de nulidad de efecto. Acá no pasa nada, no sirve. Todo lo que estás diciendo en tu hipótesis de investigación es falso, no funciona. Básicamente uno dice, la ciencia no avanza, no hay conocimientos nuevos. Eso se plantea en la hipótesis nula. Después le voy a contar por qué. No es la única alternativa de construir hipótesis, es la que vamos a usar. Y después vamos a charlar por qué. Entonces, planteamos una hipótesis de no efecto. No sirve. La droga nueva no sirve, no funciona. Y en la alternativa voy a plantear lo que quiero poner a prueba. Acá va a ir lo que el investigador quiere probar, en la alternativa. Ahí digo, la droga nueva es buena. No sé, la vitamina E, como vamos a ver, es buena para tal cosa. Entonces, vamos a plantear el mundo en no hay efecto en la nula y sí hay efecto en la alternativa, del proceso que estemos viendo. Y acuérdense, todo en función de parámetros poblacionales. ¿Estamos hasta acá? Una aclaración. Tanto la hipótesis nula como la alternativa están hablando de la misma población, ¿sí? Es la misma población. En una voy a decir el parámetro es mayor que 8 y en la otra voy a decir es menor o igual a 8. ¿Sí? Pero es el mismo parámetro y en dos situaciones distintas. ¿Estamos? ¿Dudas, consultas hasta acá? Bien, vamos a avanzar entonces. Vamos a ver este ejemplo. Acá tenemos un ejemplo donde hay una pregunta de un investigador que es si la aspirina reduce el peligro de cáncer. Entonces, un estudio sugiere que tomando una aspirina cada día por medio, perdón, durante 20 años puede reducirse el riesgo de enfermedades de cáncer de colon. Y eso es lo que quieren estudiar, ¿sí? Hay evidencias hacia eso. Entonces quieren hacer un estudio para poner a prueba eso. Y por otro lado, hay un dato de la Sociedad Americana de Cáncer que el riesgo de sufrir cáncer de colon es de 1 en 20 en individuos mayores de 60 años. Entonces, vamos a plantear las hipótesis. La hipótesis del investigador, que acá no está, no aparece el HI, no. La hipótesis del investigador es que la aspirina reduce el riesgo de tener cáncer. ¿Sí? Eso es lo que quiero probar. ¿Hay algún proceso metabólico donde interviene el ácido acetil salicílico o algún componente de la aspirina que actúa sobre la probabilidad de tener cáncer? Bien. ¿Cómo vamos a plantear las hipótesis estadísticas? Primero en palabras y después lo vamos a plantear en términos de parámetros. En la hipótesis nula, tengo que decir todo lo que está suponiendo no funciona. Y en la alternativa voy a decir lo que crees que está pasando, lo que querés poner a prueba. Entonces, en general y sobre todo al principio, conviene ir escribiéndolas al revés. Primero la alternativa y después la nula. Entonces, en la alternativa voy a poner que la aspirina reduce el peligro de cáncer, el riesgo, ¿sí? El consumo de aspirina reduce el riesgo de cáncer. Eso es la hipótesis alternativa. Ahí es donde pongo lo que yo quiero poner a prueba. Y en la nula voy a poner lo contrario, ¿sí? Y acuérdense, tiene ese complementario. Entonces, la mejor forma de hacerlo es decir, la aspirina no reduce el riesgo de cáncer. Se entiende que es complementario, no reduce, no reduce implica que no lo cambia o incluso lo puede empeorar. Tiene que estar todas las situaciones posibles. Si reduce el riesgo de cáncer, eso está puesto en la alternativa. Y que no lo reduzca, o sea, que no lo afecte o encima lo empeore, está en la nula. ¿Estamos? Eso es lo que, en palabras puestas, las hipótesis. Sobre esa pregunta que es la hipótesis del investigador. ¿Dudas, consultas? Me van preguntando, ¿sí?
Bien, ahora quiero traducir eso a un lenguaje estadístico. ¿Qué significa? Lo vamos a escribir en términos de parámetros. Entonces, vamos a enfocarnos en esto que está acá, que es el cáncer de colon, donde tengo un parámetro. Acá hay un 1 en 20. ¿Qué es esto? ¿Alguien me puede decir qué es eso? 1 dividido 20. ¿Cómo? Una probabilidad. Bien, es una probabilidad. Y básicamente es una proporción. Esa proporción es un parámetro o un estadístico. ¿Es algo tomado a partir de una muestra o qué dice acá? O sea, como está escrito acá. ¿No es poblacional? Bien, es poblacional porque no hay un N. Dice, el riesgo de sufrir cáncer es de 1 en 20 en individuos mayores a 60 años. No me dice en 50 individuos mayores, en 500. Esto es un parámetro. Pudo haber sido estimado, como sea, pero ahora es nuestro parámetro. Esta es nuestra realidad. Por lo tanto, acá nos dice que hay un pi, que es una proporción, pero en términos poblacionales, de tener cáncer de colon es este. La probabilidad de una persona sufrir cáncer de colon es de 1 en 20. Esa es la probabilidad que se sabe. Ese es el conocimiento previo a este estudio. La pregunta es, ¿la aspirina reduce ese riesgo? Entonces, ¿cómo vamos a plantear esto? En la hipótesis nula, tenemos que decir que no, que la aspirina no es buena, y en la alternativa tenemos que decir que sí. Entonces, lo que vamos a plantear es una hipótesis sobre quién, sobre qué población vamos a preguntarnos. La población que nos interesa saber es la población de gente que consume aspirina. O sea, si a alguien le doy aspirina, voy a tener una proporción mayor o menor a 1 en 20. Entonces, la población que vamos a estudiar, y el parámetro que vamos a estudiar va a ser pi, de la población que consume aspirina. La proporción de cáncer en la población que consume aspirina es lo que quiero analizar. Y es la misma para las dos hipótesis. ¿Y qué digo en la hipótesis alternativa? ¿Cómo es esa proporción de personas con cáncer en la población que consume aspirina? ¿Cómo debería ser, según la hipótesis que planteé yo, alternativa acá? Menor. ¿Menor a qué? 1 A sobre 1 en 20. 20. Exacto. Ahí tenemos. La proporción pi de la población que consume aspirina es menor que 1 en 20. Eso lo pongo en la hipótesis alternativa. Y en la nula voy a ponerme como escéptico. Nada, la aspirina no funciona. No reduce eso. Por lo tanto, lo iguala, lo mantiene igual, o lo empeora. ¿Sí? Tiene que ser complementario. Entre las dos tengo que cubrir todo. Entonces, en la nula voy a decir que la proporción de personas con cáncer, si consumís aspirina, va a ser mayor o igual a 1 en 20. Y ahí tenemos nuestro primer set de hipótesis. Dudas, consultas sobre esto. Vean detalles para no equivocarse cuando escriben esto. Hablamos de parámetros. Pi es un parámetro. Ahí está el parámetro, pi. Nunca sobre un estadístico. No voy a hacer una hipótesis sobre un estadístico. El estadístico lo puedo calcular y puedo saber si es mayor a 1 en 20. El que no sé si es mayor o menor de 1 en 20 es el parámetro de la población. Por eso tengo que plantear esta hipótesis, porque no lo voy a calcular, lo voy a estimar. Entonces, tengo un parámetro, pi. Tengo una población, las personas que toman aspirina. Y tengo mi situación exhaustiva y excluyente. ¿Por qué? La población que consume aspirina tiene una proporción menor a 1 en 20 o mayor o igual a 1 en 20. No hay otra opción. No hay tercera opción acá. O menor a 1 en 20 o mayor o igual a 1 en 20. Y encima no se superponen esas dos. O sea, la aspirina aumenta
el riesgo de cáncer, en vez de disminuirlo, se cumple la hipótesis nula. A ver, no dice que aumenta. ¿Aumenta o lo mantiene? Es una de esas dos opciones. En la hipótesis nula, que es la pesimista, lo deja igual, no lo altera, o lo empeora. Esa va a ser la situación que vamos a plantear en la nula. Ahora les voy a contar por qué hacemos este razonamiento, para que se entienda. Pero en la nula tengo que poner eso. Y en la alternativa va lo que quiero poner a prueba yo. Entonces, en la alternativa digo, es bueno. Después voy a tomar una evidencia muestral, voy a tomar una muestra, y con esa muestra voy a tomar la decisión en qué mundo estoy, en el que es de la nula o en el de la alternativa. Eso me lo va a decir la evidencia muestral. Me va a ayudar a decidir a mí qué hago con estas hipótesis. En realidad lo que vamos a hacer es rechazar. Vamos a tratar de rechazar algunas. Ahora les cuento el procedimiento. Pero me va a ayudar a tomar la decisión de si cuál de las dos con cuál de las dos me voy a quedar. Bien, acá Tomás pregunta si no tendría que haber un control. Sí, yo les estoy contando la forma simple de hacer esto, la más básica de todas, que es la prueba de hipótesis para una muestra. Acuérdense lo que vimos en el título. Yo solo tengo una muestra. Solo voy a tomar una muestra que es la de las personas con aspirina. Se lo llama de una muestra o de una población. Depende, ¿no? Porque es una población y de esa población saco una muestra. Básicamente acá tengo una población en estudio. Lo que dice Tomás, estaría bueno hacer dos poblaciones. Unas personas que tomen aspirina y otro grupo de personas que no tomen aspirina. Pero ahí tengo dos poblaciones y eso lo vamos a ver después. ¿Sí? Eso es lo ideal. Estas situaciones son las más simples, no son las más recomendadas. Siempre tiene que haber un control. Si voy a hacer un experimento, va a haber al menos un control. Pero nada, déjenmelo pasar ahora. Didácticamente es más fácil de ver todo con esto. Y después lo vamos a ir complejizando. Pero está perfecta, la pregunta es así, tal cual. Bien, ¿estamos hasta acá? Esta primera hipótesis, entonces. Vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo dice, la incorporación de vitamina E en la dieta es efectiva. Entonces tenemos cerdos criados en cautiverio, un criadero de cerdos, y queremos ver si le ponemos vitamina E, los cerdos van a crecer más que lo que crecen actualmente. Entonces, se sabe, dice, actualmente la ganancia en peso, el aumento en peso diario es de 100 gramos, o sea, 100 gramos por día. De vuelta, ¿esto es un parámetro o un estadístico? 100 gramos por día. Parámetro. Es un parámetro, ¿sí? Es un parámetro. ¿Y qué parámetro creen que es de los que conocemos? Dice aumento de peso. Falta una palabra mágica para que sea más simple. ¿Es el aumento de todos los cerdos? No, eso es un promedio. No es el aumento de todos los cerdos. Es un promedio. Este sería el aumento medio de peso, que actualmente es de 100 gramos. Esto que están viendo acá es mu. Esa es la tasa de crecimiento diaria promedio de la población de cerdos. Bien. Con el mismo esquema. Yo quiero ver si la vitamina E es buena para engordar a los cerdos. ¿Crecen más con vitamina E? Eso es lo que me pregunto. ¿Qué pongo en la hipótesis nula? ¿Quién me dicta una hipótesis nula? No en parámetros, en la primera, que lo vamos desarrollando en palabras. ¿Qué dirían en la nula? La vitamina E no apresura el aumento de peso. Sí, bien. Si quieren usar la misma terminología, buscan el enunciado y ahí van a encontrar. Sería no mejora, porque lo que quieren ver es si mejora, para decirlo más fácil. Exacto, eso es lo que tienen que poner. Entonces, diríamos, en la nula, la escéptica, la negativa, la vitamina E no mejora el aumento de peso, el crecimiento, el aumento de peso de los cerdos, ¿no? Eso lo ponen en la nula. ¿Y en la alternativa? ¿Qué pongo? Que sí mejora. Perfecto. Entonces va todo lo mismo, la vitamina E, porque es el mismo proceso el que estoy estudiando, de la misma población, el mismo parámetro, simplemente que le cambio
el resultado posible. Entonces, acá donde dice no, voy a decir sí, mejora el aumento de peso de los cerdos. ¿Estamos? Entonces, eso en palabras. Si eso lo tenemos que llevar a parámetros, recuerden, parámetros, población y sentido, mayor, menor, de qué valor. ¿Qué parámetro vamos a usar? Antes usamos pi. Acá ya está claro cuál es, ¿no? Vamos a hacer una pregunta sobre mu. La hipótesis va a estar planteada sobre mu. Entonces, la hipótesis nula dice la vitamina E no mejora el aumento de peso. Entonces, el aumento de peso medio, ¿de qué población voy a hacer análisis? Acuérdense, este es el ejemplo para una sola población. La pregunta es sobre los que toman vitamina E, ¿sí? Porque esto es sobre los que toman vitamina E. Entonces sería, el aumento de peso medio de los cerdos con vitamina E, la mu de la población de cerdos, que consume vitamina E, ¿cómo va a ser en la hipótesis nula? ¿Cuánto va a valer? Mayor o igual Menor o a igual a 100. Ahí escucho un mayor y un menor, Oh. pero en la nula es la que va a estar todo mal. Entonces, menor. perfecto. igual. Menor o igual a 100. Menor y el igual. El igual tiene que estar en la nula. Ahora vamos a ver por qué. Menor o igual a 100 gramos por día. Eso voy a decir en la hipótesis nula. La vitamina E no funciona. ¿Qué significa en términos estadísticos? La media de la población de individuos que toman vitamina E es menor o igual a 100. Y en la alternativa, el complemento. La misma población, el mismo parámetro. La media de los cerdos alimentados con vitamina E es mayor de 100 gramos por día. Ahí tenemos formalizada nuestra segunda hipótesis. ¿Todos lo entendieron? Vamos a ver un tercer ejemplo ahora, pero quiero que vayamos viendo algún patrón. El parámetro puede cambiar. Hice una hipótesis antes sobre pi, sobre una proporción. Ahora hice una hipótesis sobre mu, que es otro parámetro de una población. Pero siempre las hipótesis son sobre parámetros. No pongan nunca, sobre todo si quieren aprobar la materia, no pongan nunca una hipótesis donde diga X raya es mayor que mu. Perdón, X raya es mayor que 100. Eso no es una hipótesis, eso lo pueden ir a ver, miden. 10 bichos, sacan X raya y se fijan si es mayor o menor que 100. No van a hacer una prueba de hipótesis para saber si una muestra es mayor o menor que un valor. No tiene sentido, lo pueden calcular. Esto lo hacemos porque no vamos a saber cuánto vale mu. Nunca lo vamos a saber. Vamos a poner a prueba esto y nos va a dar una ayuda para decir si estoy en la parte de arriba o estoy en la parte de abajo. Así que, Profe, sí. justo con eso hace un ratito me confundió un poco que dijo que, o sea, son parámetros sobre una población, pero que también podía ser una muestra, o No, que se no. lo podía llevar muestra. Bien. Hace un ratito. Sí, Tipo, sí. No, la hipótesis se plantea, el planteo de la hipótesis es sobre los parámetros. Después vamos a ir a tomar una muestra. Yo planteo esto, ahora vamos a mostrar varias hipótesis distintas, pero después les cuento el procedimiento, pero la idea es, si yo quiero responder ahora, ¿cuál es la verdad? ¿H0 o H1? Ahí sí voy, tomo una muestra, y con esa muestra me va a ayudar a mí a decidir qué le pasa a la población. Ahí interviene la muestra. La decisión la vamos a tomar a partir de datos muestrales. Pero lo que digo es, la hipótesis se plantea, se escribe en términos de parámetros. Siempre. ¿Quedó ok, claro? ahí entendí, sí. Perfecto. Bien. Vamos a ver un tercer ejemplo. Acá dice, el debate cambió, voy a marcar algunas palabras claves, la intención de voto. Dice, una consultora a una semana de las elecciones presidenciales afirma que el candidato favorito obtiene el 50% de los votos. Este candidato tendrá un debate televisado con su rival.
La hipótesis que deseamos testear es que el debate afectará a la proporción de personas que votarán al candidato favorito. Acá aparece de vuelta un número. Siempre tienen que hacer este ejercicio. Van a tener que buscar un valor de los datos, van a tener que buscar de los datos, del enunciado. Hay un dato que va a tener que salir, que es ese parámetro que tiene que estar disponible para poner a prueba. Ese valor que si es mayor o menor que, ese tiene que salir del enunciado. Acá aparece un valor, hay un 50%. Esto lo podemos transformar en un 0,5. De vuelta, ¿qué parámetro usarían para este caso? Es un parámetro, ¿sí? Estamos hablando de toda la población, no dice una muestra de 10 personas, sino que el parámetro en principio sería este. ¿Qué parámetro usamos? Y Es pi, ¿sí? Es una proporción. La proporción con la cual estamos viendo es de 0,5, del candidato favorito, el que queremos estudiar. Tiene una intención de voto del 50%. Y la duda es, van a ir hay un debate televisado, y lo que quieren ver es si el debate afecta, acá hay una palabra clave, afecta la proporción de personas que votan al candidato favorito. Fíjense que dice afecta. ¿Hay alguna idea si el candidato favorito va a aumentar la proporción o si va a disminuir la proporción? Algo en el enunciado los hace pensar que el candidato es buenísimo en un debate, entonces va a mejorar, o que diga el candidato es malísimo en los debates, va a empeorar. ¿Algo les dice para qué lado va a ir ese efecto? no. No hay No. nada. ¿Estamos de acuerdo? No conocemos hacia dónde va a ir. En el anterior, sí, porque la vitamina E yo quería ver si engordaba a los animales. Y en el otro, quería ver si la aspirina reducía. Tenía un sentido claro hacia dónde yo quería por lo menos ponerlo a prueba. Acá, con esta información, solo con esta, no puedo preguntarme si la otra sería, ¿el debate mejora la proporción de votos del candidato? ¿O empeora la proporción? No, es un conocimiento mucho más vago, no tengo idea. Entonces voy a decir una hipótesis más relajada, más relajada. El debate afecta. Entonces, ¿cómo escribimos las hipótesis? En la hipótesis nula, ¿qué pongo? En términos de palabras, ¿sí? No en parámetros. El debate no va a afectar la proporción de personas que votarán por el candidato favorito. Perfecto. El debate no afecta la proporción de personas que votan al candidato favorito. En la nula digo, no lo afecta. Y en la alternativa, exactamente lo mismo, pero el complemento. El debate sí afecta la proporción de personas que votan al candidato favorito. Y ahí tengo mi sistema exhaustivo y excluyente, en términos de palabras. Ahora lo tengo que llevar a parámetros estadísticos. Ya vimos que estamos hablando de proporción de personas, estamos hablando de pi. Una proporción de personas. Entonces, el parámetro que voy a usar es pi. ¿Pero de qué población? La que me interesa saber a mí es la proporción de personas que lo van a votar después del debate. ¿Sí? Eso es lo que quiero ver. Si después del debate es distinto a un número que yo ya conozco. Entonces sería la proporción de personas que lo votan post debate, después del debate. ¿Cómo es? En la hipótesis nula, ¿cómo es? ¿Cuánto vale? Igual a 0,5. Exacto. Según la hipótesis nula, no lo afecta. El debate no va a alterar la proporción de personas que votan al candidato. Por lo tanto, pi, después del debate, va a seguir siendo 0,5. Y la alternativa es sobre el mismo parámetro de la misma población, así que va a ser pi post debate, ¿cómo es?
¿Distinto? Distinto. Distinto. ¿Sí? No sé de qué lado. Si va a aumentar, si lo va no lo sé y tampoco me interesa. O sea, en nosotros yo tengo interés, la aspirina me sirve solamente si baja el riesgo de cáncer. Y en el de la vitamina E solo me sirve si aumenta el crecimiento. Acá pregunta, ¿la confianza del intervalo que conseguimos al final no se ve afectada por la confianza del parámetro que usamos para hacer la comparación? A ver, calculo que estás preguntando qué tanta confianza le tengo a este número, ¿verdad? Va hacia ese lado. Claro, sí. Bien, acá asumimos que eso es verdad absoluta. No vamos a poner incertidumbre sobre ese parámetro, no tenemos forma de ponerlo. En nuestro sistema este número es mágico y es la verdad absoluta. Entonces, básicamente lo que voy a hacer yo es decir, este parámetro, ¿cómo es con respecto a 0,5? Ahora, si le pifiaste con el 0,5, no tenés salvación con eso. Lo que te va a ayudar a decidir la prueba de hipótesis si difiere de 0,5 o no. Ahora, si el 0,5 era confiable o no es confiable, acá con esta estadística no podemos hacer. ¿Sí? Eso hay que tener cuidado, por eso hay que plantear muy bien las preguntas. Ok. Central, ¿sí? En toda ¿Y, investigación la pregunta es central. Sí. y cómo sabes qué tan distinto tiene que ser el resultado que conseguís para que verdaderamente sea Ajá, distinto? bien, ahí viene la magia. Ahí viene lo que vamos a ver ahora, que es la metodología para decir a partir de qué valor lo voy a considerar distinto. Porque puede haber diferencias debidas al azar. El gran trabajo de los que de los que aplicamos herramientas estadísticas y los que hacemos investigación es tratar de ver si los cambios que vemos se deben al azar o si responden a un proceso. Yo ahora tomo una muestra y me dio 0,4. 0,4 pudo haber sido generado por azar. ¿Cómo sé yo si el 0,4 es porque empeoró la proporción de personas que votan al candidato o es por azar de las muestras que justo elegí un grupo de personas que no lo votaba? Bien, ese es el gran trabajo de ustedes que va a ser de ustedes como investigadores y es a lo que la estadística les va a ayudar a ustedes con todas estas distribuciones de probabilidades. Calcular qué tan probable es obtener este resultado si yo espero tal cosa. Y ahí vamos, con esas probabilidades vamos a tomar decisiones. Ahora vamos a ver justamente eso. Bien, entonces, generalicemos. En la hipótesis nula, si miran los tres ejemplos que usamos, voy a ir para atrás un segundito, el igual está en la nula. El igual, junto con un menor, está en la nula. Y el igual, junto con un mayor, está en la nula. Entonces, siempre la nula la planteamos en términos de una igualdad. Siempre hay una igualdad, que puede ser solo esa igualdad, y acá de vuelta están los parámetros. Tita es un parámetro, y tita 0 es ese valor teórico que viene del enunciado. Es el valor del parámetro si no pasa nada. Es el valor del parámetro para la hipótesis nula. Sería la mu nula, o la pi nula. Entonces, el parámetro es igual a ese valor que conocemos de antemano. O podemos plantear una hipótesis nula donde dice que el parámetro es mayor o igual a ese valor, o que es menor o igual a ese valor. Pero el igual está siempre. Eso lo necesitamos para hacer el cálculo de probabilidades que tenemos que hacer más adelante. Y la alternativa va a ser el complemento. Y como es el complemento, también presenta tres formas. O presenta que es distinto, o que es menor, o que es mayor. Es decir, esta es una prueba que se llama bilateral, porque tiene dos resultados posibles, o que aumenta o que baja, y los dos pertenecen a la hipótesis alternativa. O unilateral izquierda, en la alternativa solo vale cuando baje. O unilateral derecha, la alternativa es buena solo cuando suba, cuando aumente. Así que son los escenarios, y esos escenarios dependen de la pregunta del investigador. Por eso les digo, es importante tener bien clara la pregunta, para esa pregunta traducirla después a las hipótesis estadísticas. ¿Estamos hasta acá? De vuelta, consultas. Ya generalizamos tres hipótesis y son las tres opciones con las que se van a encontrar. Después puede cambiar el parámetro, tita puede ser uno u otro, pero
Para estas que hay una sola población, esta es la forma. Profe, ¿Sí? asumo que justamente no es lo normal y por eso es que están puestos así. Pero ponele que yo quiero probar si alguna cosa em, aumenta algo o lo deja igual. Sí. Entonces ahí en la alternativa estaría el igual. Ajá. No. Vos, para poder hacer eso, si aumenta o lo deja igual, te da lo mismo. O sea, vos quisieras ver si no disminuye. ¿Sería? La alternativa que tenés ahí es dejar disminuye en la alternativa y dejar en el igual en la nula. El igual estás obligado con esta estructura, con este sistema, estás obligado a que quede en la nula. Sí o sí. Así que podés dar vuelta a la hipótesis y poner lo que no tiene el igual en la alternativa. Siempre podés dar vuelta a las hipótesis, ¿sí? Mm. Yo les estoy mostrando, y lo vamos a charlar más adelante cuando esto esté más asentado, y ahora lo que viene después sobre todo, que son los errores que uno puede cometer. Cuando eso esté más asentado, la clase que viene y más adelante lo vamos a seguir viendo, vamos a ver por qué estamos eligiendo este método. Esta es una forma de poner la nula en la... es el criterio pesimista. En la nula no hay efecto, y en la alternativa sí, pero después lo vamos a ir viendo. Pero sí, en toda hipótesis, la hipótesis nula tiene que sí o sí tener un igual. Y ahora justamente vamos a ver eso. ¿Por qué? Entonces, resumiendo. Profe, Sí, perdón que siga dando vueltas con esto, sí, sí. pero, por ejemplo, si hay algo que se cree que, no sé, reduce la expectativa de vida, por ejemplo, Sí, y yo quiero probar que no es así. bien. Entonces, mi hipótesis nula sería, Vos podés plantear las dos hipótesis nulas. En la hipótesis nula vos podés decir, lo que estás viendo reduce la expectativa, y en la otra decís es bueno, en la alternativa decís que es bueno, o podés poner en la nula que es bueno y en la alternativa que es malo. claro, Por está bien. ahora está abierto para los dos lados. Ahora, en un rato, al final de la clase de hoy, deberían tener las condiciones como para elegir bien cuál poner y cuál no. Pero espérame porque necesitas un dato más para decidir Ok, ok. a quién pones en la nula y quién pones en la alternativa. Porque ahora está abierto. Yo lo fui guiando y pareció todo muy natural, pero lo fui guiando en las decisiones, pues está guiado en función de cómo ya está hecha la pregunta. Pero si yo te hubiese cambiado la pregunta y te digo, quiero probar que la aspirina es mala para reducir el cáncer, y quizás me das vuelta a la pregunta, y me das vuelta a la hipótesis. Pero esperen a que veamos al final y se van a dar cuenta por qué hay que tener cuidado y hay que pensar muy bien quién va en la nula y quién va en la alternativa. Hay un Ok. criterio que vamos a ver después. Entonces, por ahora, ¿qué sabemos? Planteamos dos hipótesis sobre valores de parámetros poblacionales, ¿sí? Las dos hipótesis son incompatibles, son excluyentes, son incompatibles, no puede haber. Y las dos se refieren a la misma población. Es la misma población que estoy diciendo. La población es blanco o la población es negro. No hay grises y nada. Este es el sistema, así es como funciona. Entonces, una vez que están planteadas las dos opciones, el parámetro es mayor que o es menor que, tenemos que decidir cuál de las dos opciones es la válida. ¿Hacia qué lado voy? ¿Voy hacia que es blanco o hacia que es negro? Bien, ahí es donde viene la muestra. Ahí viene la evidencia muestral, y a partir de la evidencia muestral, yo voy a tomar la decisión. Y la decisión va a ser, ¿voy para el lado del blanco o voy para el lado del negro? Igual va a tener un costo distinto si voy para uno que si voy para el otro. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, la lógica. ¿Cómo yo con la muestra... A ver, vamos a spoilear un poco y les voy a poner en contexto. ¿Cuál es la idea? Yo tengo una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Voy a tener que pararme en un lado. Voy a decir, voy a suponer que H0 es verdadera. Supongo que H0 es verdadera. Un lugar de donde agarrarme necesito. Arranco así. H0 es verdadera. Voy al campo, tomo la muestra.
y voy a tratar de ajustar mi muestra en esa población con ese parámetro que dice que H0 es verdadera. Entonces, si mi muestra encaja bien con este supuesto donde H0 es verdadera, es decir, en una población con ese parámetro, voy a decir, mira, la evidencia muestral no rechaza a eso. Es probable que esa hipótesis sea verdadera. Entonces, no la voy a rechazar. Ahora, planteo la hipótesis en función del parámetro de hipótesis nula. ¿Sí? Digo, lo que dice la hipótesis nula es verdad. Voy al campo, tomo la muestra, y la muestra no encaja. No encaja, ¿qué significa? Calculo la probabilidad a partir de ese parámetro de la muestra, y la muestra me dice, no, no encaja, esa probabilidad es muy baja. Tiene pocas chances la muestra de pertenecer a esa población. Entonces voy a decir, no, que voy a asumir que la muestra está bien, ¿sí? No nos vamos a poner en esa, ¿sí? La muestra está bien, y lo que está fallando, no encaja, es porque hice mal en suponer que H0 es verdadero. Y la voy a rechazar. Y así voy a tomar la decisión. ¿Se entiende? Asumo que H0 es verdadera, tomo la muestra. Si la muestra encaja bien con ese supuesto, H0 sigue siendo verdadera. Por lo menos no la rechazo. En cambio, si asumo que H0 es verdadera, tomo la muestra y la muestra no encaja, dijo, hice mal en suponer que H0 es verdadera. Entonces rechazo H0. Así es el procedimiento. Y ahora lo vamos a ver con un ejemplo, así les queda más claro. Entonces, suponemos que H0 es verdadera. Paso 2, obtenemos una muestra. Calculamos un estimador. Si estoy trabajando con mu, el estimador es X raya. Si estoy trabajando con pi, el estimador es P. Si es sigma, es S. Y me fijo, ¿qué tan probable o qué tan raro es ese estimador si la hipótesis nula fuera verdadera? Si el estimador que calculé a partir de la muestra resulta raro en la situación donde H0 es verdadera, yo lo que voy a asumir es que hice mal en decir esta frase que está acá al principio, que H0 es verdadera. Y la voy a rechazar. Entonces, si calculo un estimador, y ese estimador tiene una probabilidad muy baja de ocurrir, voy a decir que es algo raro o inusual. Si esa probabilidad es chiquita, voy a rechazar la hipótesis nula. Vamos a verlo, así queda más claro. Y acá hay una frase que la voy a recitar, pero la van a terminar de entender cuando veamos el ejemplo. Entonces, yo voy a calcular, básicamente lo que voy a hacer es voy a calcular una probabilidad. Voy a tener, a ver, voy a hacer un esquema, bueno. Vamos a hacerlo ahí abajo. Tengo una distribución de probabilidades cuando H0 es verdadera. Vamos a suponer que estoy trabajando con un parámetro que es mu, y acá voy a poner el mu de la hipótesis nula. Voy a asumir que H0 es cierta. Vamos a ver, el ejemplo que usábamos mu era de la vitamina E con cerdos. ¿Sí? La vitamina E bajo H0 no sirve. Entonces, bajo H0 no sirve, bueno, si H0 es verdadera, la vitamina E no sirve, entonces la distribución de probabilidades que tendría cuando los cerdos los alimento con vitamina E, tendría una media de 100. ¿Sí? Eso es lo que dice la hipótesis nula. Entonces, tomo una muestra y me fijo dónde cae esa muestra. Si esa muestra cae por acá, cerca del 100, si la muestra tiene un valor de 100 gramos por día de crecimiento, voy a decir, está bien, H0 puede ser verdadera, porque la muestra no es rara dentro de esa población. Y no voy a rechazar H0. Hice bien en suponer que H0 es cierto. Ahora, si tomo una muestra, y la muestra me da un valor de 150, ¿sí? Si la muestra cae acá, y calculo la probabilidad de eso, y eso es muy baja, si la muestra tiene una probabilidad muy baja en esa población, ¿qué es lo que voy a suponer? Que en realidad esta no era la población adecuada. Esta no es la población de los cerdos con vitamina E. La población de los cerdos con vitamina E tiene un valor distinto de 100, mayor que 100.
y voy a rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Así que en definitiva voy a calcular la probabilidad de la muestra. ¿Qué tan probable es la muestra si H0 fuera verdadera? ¿Qué tan probable es obtener esa muestra? O una más extrema, ahora voy a aclarar esto, pero básicamente, ¿qué tan probable qué tan probable es obtener esa muestra? O una más extrema, si la hipótesis nula es verdadera. Si esa probabilidad es baja, voy a considerar que es algo raro. Si es chiquita esa probabilidad, digo, esa muestra no encaja bien ahí. Y voy a rechazar la hipótesis nula. Si la probabilidad de obtener esa muestra encaja bien ahí, es decir, tiene una probabilidad alta de pertenecer a esa población, no voy a rechazar a la hipótesis nula. ¿Estamos? Acá en el aire todavía va a estar todo medio agarrado así con las uñas. Ahora cuando veamos un ejemplo van a ver que es bastante simple. Bien, esta probabilidad que voy a calcular, la probabilidad que voy a calcular es la probabilidad que la muestra pertenezca a la distribución donde H0 es verdadera, es lo que se llama P de la prueba, o más conocido como p-valor, el p-value en inglés. Para los que no lo conocen, les presento un numerito que los va a acompañar en toda su carrera como investigador. Todas las decisiones y demás que se basan en estadística inferencial frecuentista, que es esta que es la que estamos viendo nosotros, se basan en este p-valor, en esta probabilidad. Todas las que vamos a ver en el curso de acá en adelante, todas las que van a ver en Biome 2, y la gran mayoría de las veces que ustedes utilicen herramientas estadísticas, van a terminar viendo este p-valor. Así que esto los va a acompañar por el resto de sus carreras. Por eso les digo, es fundacional la clase de hoy, para los que no lo vieron, es fundacional, así que vamos a ir viendo todos estos conceptos con detalle. Vamos a ver. Entonces, en definitiva, vuelvo un segundito para atrás. Vamos a tomar una muestra, vamos a calcular este valor de P, ahora les digo cómo se calcula, y con ese valor de P tengo que decidir, si ese valor es chiquito, voy a decir, la muestra no encaja en esa población. La probabilidad de obtener esa muestra es rara, no encaja. Y con eso rechazo la hipótesis. Si ahora calculo ese valor de P es grande, voy a decir, sí, la muestra puede encajar en esta población, no la rechazo la hipótesis nula. ¿Y a qué llamo chiquito y a qué llamo grande? Es un gran debate, pero tengo que fijarlo de antemano. De antemano tengo que definir yo una condición de rechazo de H0. Básicamente tengo que decidir a qué llamo chiquito y a qué llamo grande. Bien, ese valor lo fijan ustedes. Ustedes como investigadores definen qué es chiquito y qué es grande. Eso es el límite, a partir de lo cual voy a llamar algo chiquito o algo grande, es el alfa. El alfa es el nivel de significación. Es este valor fijado a priori, y es el que va a hacer que si el valor P es más chico que alfa, voy a tomar una decisión, lo voy a considerar chiquito, y si el valor P es más grande que alfa, no lo voy a considerar chiquito. Ese valor de alfa, les repito, lo define el investigador, pero hay ciertos valores que se han puesto de moda, y hay ciertos números mágicos que se metieron en la cabeza de los investigadores y quedaron fijados a fuego, y uno del más utilizado es este valor de alfa. Todas las publicaciones que van a encontrar van a ver el nivel de significación del 5%, 0,05. Fíjense, es muy parecido al riesgo que vimos la clase pasada. De hecho, están totalmente asociados con el riesgo de los intervalos de confianza. Sin embargo, no es el único valor posible. Pueden bajarlo y tener un nivel de significación menor. Van a considerar chiquito algo que sea menor al 1%, 0,01. O pueden ser permisivos
y agrandar este nivel de significación y considerar chiquito cualquier cosa menor al 10%, 0,10. Para la materia vamos a ir fluctuando. Les vamos a dar ejemplos, de hecho acá en la práctica, en la teórica vamos a ver uno con 0,1 y otros con 0,05. Pero créanme que en todas las publicaciones científicas, en todos lados, el nivel de significación lo fijan en el 5%. Bien. Ahora les comento qué es esto del valor crítico. Este lo vemos en un ratito, pero quiero ver un ejemplo así queda claro esto, porque si no queda todo demasiado en el aire. A ver si está acá. Acá. Vamos a ver este ejemplo, es el mismo que ya trabajamos la clase hace 2 clases. Y con esto vemos si van quedando claros estos conceptos. Dice, ¿se acuerdan el ejemplo que vimos con las placentas de las mujeres que fuman? Entonces, se ha observado que el peso de los recién nacidos de madres fumadoras presenta el peso presenta un peso menor al nacer. Los niños nacidos de madres fumadoras pesan, en general, menos que el promedio de la población. Entonces, esa es la evidencia que hay. Entonces quieren ver si eso está dado por el peso de la placenta. Si la placenta en las mujeres fumadoras se desarrolla menos. Eso es lo que quieren ver. Si el peso de las placentas de las mujeres fumadoras es menor que el de las mujeres en general. Y acá, de antemano, fijan un alfa en 0,01. Se ponen más exigentes. Para considerar chiquito tiene que ser menor a 0,01, 1%. Lo fijan de antemano. Bien, como esto vamos a tomar una sola población, vamos a trabajar con solo una población, la población con la que vamos a trabajar es con las mujeres fumadoras. Después, acá es lo mismo, no va a haber un control. Vamos a trabajar solamente con mujeres fumadoras y lo vamos a comparar contra un valor. Con las técnicas que van a ver después, podrían tomar una muestra de mujeres fumadoras, una muestra de no fumadoras y compararlas. Pero hasta ahora no podemos comparar 2 poblaciones, ¿sí? Así que vamos a trabajar solo con una población, y esa población va a ser las mujeres fumadoras. Pero tenemos un dato mágico, que se sabe que el peso de las placentas en embarazos normales, a término, sigue una distribución normal, con un promedio de 500 y un desvío estándar de 50. Por lo tanto, me dicen que X, que es el peso de las placentas, sigue una distribución normal y la media es de 500 y el desvío es de 50. Ese es dato. Y esos dos valores son parámetros poblacionales. 500 es mu y 50 es el sigma. Y después van al campo y toman esto. La idea es, voy a plantear hipótesis. No voy a mirar los datos estos para plantear la hipótesis. La hipótesis la tengo que plantear antes de esto. Así que esto todavía no lo vamos a mirar. Vamos a plantear la hipótesis del investigador, la nula y la alternativa. ¿Qué quiere ver el investigador? ¿Quién me dice? ¿Qué proceso estamos estudiando? ¿Sobre qué población y qué le hace? ¿Lo aumenta, lo baja, lo deja igual? El efecto de fumar en las mujeres embarazadas. Bien, queremos ver el efecto de fumar sobre las mujeres embarazadas. ¿Y sobre qué aspecto de las mujeres embarazadas? ¿Qué le hace el fumar a las mujeres embarazadas? En base al peso de sus placentas. Bien, entonces el investigador quiere ver si fumar reduce, porque fíjense que como reduce el peso de los chicos, cree que fumar reduce, genera un menor desarrollo placentario. Así que el investigador lo que quiere ver es si fumar reduce el peso de las placentas. Eso es lo que quiere ver. ¿Queda claro en función del enunciado que está ahí? Hay un antecedente que dice que el peso es menor, eso ya se sabe. Y si el peso es menor, bueno, vamos a ver si no es por un problema de placenta, que la placenta sea menor también, de menor tamaño, menor peso en este caso. Entonces, el fumar reduce el peso de las placentas. Eso es lo que quiere probar el investigador. Eso que estamos diciendo ahí,
¿dónde iría cuando lo planteamos en términos estadísticos? ¿En la nula o en la alternativa? ¿Dónde voy a poner que el peso, la placenta, que fumar reduce el peso de la placenta? En la alternativa. Bien. En la alternativa pongo justamente eso. Así como está escrito, iría acá, si lo pongo en términos de palabras. Fumar reduce el peso de la placenta. Y en la nula pondría no reduce. En la nula digo no le hace nada. Es más, puede hacerlo crecer. O sea, ¿lo deja igual o lo aumenta? Vamos a plantear eso ahora en términos de parámetros. Voy a escribir el de los parámetros. La placenta, yo la voy a medir, esto de reduce, lo voy a medir en función del peso. Así que el parámetro que describe el peso es mu, la media del peso medio. Voy a trabajar con el peso medio. ¿Pero de qué población? Recuerden, es una única población. ¿El peso medio de quién? Madre fumadora. Bien. Es el peso medio de las placentas, mu es peso medio de placentas, pero de madres fumadoras. El peso medio de las placentas de las madres fumadoras, ¿cómo es bajo la hipótesis nula? Mayor o igual, ¿no? Bien. ¿Mayor o igual a qué número? ¿A 500? 500. Exacto. A 500 gramos. Porque eso es lo que se sabe que es el peso de partos normales a término. ¿Se entiende entonces? Estamos planteando en términos de un parámetro de una población. La única población que estoy estudiando acá es la de fumadoras. Entonces, el peso medio de las placentas de las mujeres fumadoras, bajo la hipótesis nula, es no le hace nada, fumar no hace nada, le voy a decir que es mayor o igual a 500. Está al igual, e incluso puede ser mejor. Esa es la nula. La alternativa es lo que trae esta persona, es lo novedoso que quiere poner esta persona en el tablero. Es el cambio en el conocimiento que hay en el mundo. Eso es lo que pongo en la alternativa. En lo de la nula es lo que se sabía antes de este estudio. En principio no hay ninguna evidencia, entonces supongo que las mujeres fumadoras van a tener 500 gramos. La placenta promedio de las mujeres fumadoras es de 500. Y voy a dejar el mayor para hacerlo bien complementario de la alternativa. Y en la alternativa voy a decir esto, lo que yo quiero poner a prueba. Que el peso medio de las placentas de las mujeres fumadoras, ¿cómo es? Menor que 500. Menor que 500. Eso es lo que yo quiero probar. Ese es el cambio que yo quiero hacer en el conocimiento del mundo. Yo quiero alterar el mundo, o parte del mundo que es el conocimiento sobre las placentas de las mujeres que fuman. Entonces voy a decir eso, y eso lo pongo en alternativa. ¿Estamos? ¿Queda claro? La misma población, el mismo parámetro, el mismo valor, simplemente complementarios los signos de acá. ¿Dudas? ¿Consultas en este planteo? Ahora Yo tengo vamos a una ver. pregunta, profe. Sí. ¿No se tiene en cuenta el desvío estándar en ese planteamiento? El desvío estándar está acá. Ah, en la hipótesis, no, en la Claro. hipótesis está solamente sobre el peso medio. Vos podrías hacerte una hipótesis de decir, el fumar hace más heterogéneo a las placentas de las mujeres, y podrías hacer una hipótesis tranquilamente sobre qué le pasa a sigma. El sigma es mayor que, menor que, es igual a qué. Pero eso es otra pregunta. Después vamos a usar el desvío estándar para responder la pregunta sobre la media, pero la pregunta está basada en la tendencia central. Si querés, podés plantear una hipótesis sobre la dispersión. Pero tenés que pensar el proceso biológico que querés estudiar, cuál es y quién lo representa. Bueno, yo quiero estudiar el peso de las placentas y quiero ver si su tendencia central se movió, se achicó. No estoy haciéndome una pregunta si se amplió la variabilidad. Si esa fue la pregunta, hago una pregunta sobre sigma. ¿Queda claro? Listo, ahí quedó claro. Pero sí, por eso el marco conceptual es el que hay que traducirlo en estos términos. Para la materia se lo vamos a hacer bastante simple porque el enunciado los va a llevar a escribir esto.
Pero cuando tengan que plantear sus propias preguntas, no va a haber nada escrito. Ustedes van a escribir todo, y ahí es donde tienen que tener la capacidad de sentarse y pensar. ¿Cuál es mi marco teórico? Esto, la placenta es afectada por esto, porque interviene la nicotina en tal, no sé en qué parte del metabolismo, y lo va a frenar. Ah, entonces lo que va a alterar es el peso medio, no la varianza. O quizás ese proceso metabólico que están viendo solo afecta a un grupo de mujeres y a otro no, entonces lo que va a afectar no es a la media, sino que a la varianza. Y hacen una hipótesis sobre la varianza. ¿Mm? Ese es su trabajo como investigadores, elegir. Acá ya está todo preseteado, digamos, si se quiere. Bien. Entonces, tengo mi hipótesis. Vamos a poner a prueba. ¿Qué necesito para poner a prueba esto? Paso 1, vamos a asumir que H0 es verdadera. Que H0 es verdadera. Si H0 es verdadera, asumir que H0 es verdadera y después buscar un buen estimador muestral. Tengo que ir a la muestra y elegir un buen estimador muestral que describa bien el comportamiento del parámetro que yo estoy estudiando. Entonces, el parámetro que yo estoy estudiando, acá adelante, el parámetro que estoy estudiando es mu. ¿Sí? Perdón. El parámetro que estoy estudiando es mu. El mejor estimador de mu que existe, hasta los que conocen ustedes, y en realidad es el único que por ahora les mostré, es X raya. Así que el estimador muestral que voy a usar es X raya. Y yo voy a tener que calcular una probabilidad de X raya. En definitiva, ese p-valor es una probabilidad de que X raya sea mayor o menor que un número. Es una probabilidad de X raya. Por lo tanto, tengo que saber la distribución de X raya. Y en este caso sé que es normal. ¿Por qué? Porque me dijo que X tiene una distribución normal. Por lo tanto, por teorema central del límite, sé que X raya también va a ser una distribución normal. Así que esa información la tengo. Sé cuál es el parámetro, elijo el estimador, y con los datos que tengo sé cuál es la distribución de probabilidades del estimador. Así que estoy en condiciones de calcular la probabilidad bendita esta que tengo que hacer. Sabiendo esto, lo que tengo que hacer es asumir que H0 es verdadera. Si H0 es verdadera, lo que me va a afectar es el parámetro, la distribución normal que estoy poniendo acá. Recuerden, voy a escribir acá H0. Decía que la media de las mujeres fumadoras era mayor o igual a 500. H0 verdadera, entonces tiene infinitas valores de mu, porque me dice que puede ser igual a 500, 501, 530, 580.000. Todos esos valores de mu cumplen la condición de que mu sea mayor o igual a 500. ¿Se ve? Existen infinitos valores de mu donde H0 es verdadera. Entonces, esta aseveración, suponer que H0 es verdadera, hay que acotarlo un poco. No puedo poner a prueba infinitos valores de mu. Lo que voy a hacer es ponerme en la situación más difícil de todas. De todos los valores de mu posibles, ¿cuál es el más difícil de rechazar? ¿Por qué hago esto? Si llego a rechazar al valor más difícil, sé que cualquiera de los otros infinitos valores también los voy a rechazar. Entonces, pensemos en esto. ¿Cuándo voy a rechazar la hipótesis? Nula. Si tomo una muestra de placentas y la muestra me da como grande o chica. ¿Cuándo voy a rechazar esto? ¿Dónde está? Acá. La hipótesis nula. ¿Cuándo la voy a rechazar? Cuando te ve más chica. Si me da una muestra chiquita, ¿sí? Si realmente las mujeres que fuman tienen una placenta pequeñita, voy a rechazar eso. ¿Mm? Por lo tanto, ¿cuál es el más difícil de rechazar de todos los números que están escritos ahí? Mayor o igual a 500. ¿Cuál es el más difícil de rechazar? El que esté más cerca de los chiquitos. ¿Cuál? Perdón. De los que cumplen la condición que está escrita ahí. Iba a decir 499, pero ahora lo reconsideré. Bien. Tiene que ser un valor de los que están escritos ahí. Mayor o igual a 500.
¿Cuál es el más difícil de rechazar de esos números de ahí? 500, 501, 550, 700. ¿Cuál es el más difícil? El más difícil de rechazar es que esté más cerca de los chiquitos. El más cerca de los chiquitos es 500. ¿Se entiende? Porque si yo rechazo a 500, porque la muestra es mucho más chica que 500, y la rechazo, si pongo 510, también lo voy a rechazar, y si pongo 520, 30, 40, todos los valores van a ser igualmente rechazables. Entonces, si yo elijo el del igual, acá, para poner acá, si yo hago esto, pongo 500, calculo la probabilidad de la muestra, y esa probabilidad me da chica y yo rechazo la hipótesis nula, también me va a dar lo mismo cuando ponga 510, 520, 530, porque son todas distribuciones que están cada vez más lejos, más fáciles de rechazar. Vamos a hacer un ejemplo y se los cuento. Por ahora, tómenlo como una regla inamovible. Se van a plantar, cuando dicen H0 es verdadera, van a poner el valor del parámetro del igual. Entonces, si dice mayor o igual a 500, ustedes acá ponen 500. Si dice menor o igual a 10, ponen 10. Siempre hay un igual, así que algunos van a poder poner. Entonces, lo que yo espero ahora, esto es si H0 es verdadera. Si H0 es verdadera, existen infinitas muestras posibles. De una población con media 500 a infinitas muestras posibles. Y este es el comportamiento de esas infinitas muestras. ¿Cómo lo sé? Invocando el teorema central del límite. Me dijeron que X es normal, X raya va a ser normal. Entonces ya tengo una herramienta súper poderosa. Tengo el comportamiento de las infinitas muestras, donde H0 sea verdadera. ¿Qué es esto? Lo único que me queda es tomar una muestra y venir con esa muestra. Supuestamente la muestra me va a dar menor a 500, si se cumple lo que yo creo, que fumar afecta el peso de las placentas. La muestra va a ser más chiquita, la muestra va a caer de este lado, y yo voy a tener que ver qué tan probable es obtener esa muestra. O una más extrema. Ahora lo vamos a ver, está formalizado en las próximas diapos. Pero lo que voy es, si esta probabilidad que está acá es chiquita, lo que voy a asumir es, che, la muestra me dio muy chiquita, no me da que pertenezca a esta población. Muy poco probable que de obtener la muestra que obtuve de esa población. Entonces, ¿qué hago? Rechazo la hipótesis nula. Rechazo no es de 500, es un valor menor. ¿Se entiende el razonamiento? ¿Qué hubiese pasado si rechazo el de 500? Porque el valor que obtuve es menor. Si acá pongo 510, el valor de probabilidad que voy a obtener es aún menor, porque estoy como corriendo para allá la distribución. Entonces, si rechazo 500, también voy a rechazar 510, 520, 550 y todos los valores mayores. Entonces, esto es lo que les acabo de decir. Esta es la distribución de probabilidades de X, este es X, que es el dato. El dato me dice, en promedio, las placentas siguen una distribución normal con media 500 y desvío 10. Este es el peso de las placentas. Este es el dato. Esto es lo que me dijeron. Invocando el teorema central del límite, sé que las medias, las muestras de 50 placentas van a tener esta forma. La misma tendencia central, pero la dispersión se achicó en función de la raíz de n, o sea, la raíz de 50. Es decir, esto me queda así. Esto si lo escribimos como estaba antes, X sigue una distribución normal, con media de 500 y desvío de 50. En cambio, X raya sigue una distribución normal, con media de 500 y una desviación de 7. Este pasaje es el teorema central del límite. Por eso hay que entender la clase, hace 2 clases o 3 cuando vimos el teorema central del límite. Esto es lo que necesito yo para calcular probabilidades, para calcular ese p-valor. ¿De dónde sale? Del teorema central del límite y de los datos.
Entonces, esta es la situación, esta sería la situación si el peso de las placentas no fuera afectado por la nicotina o por el cigarrillo. Es la situación donde no fue afectado. ¿Qué hago? Vengo con mi muestra y trato de encajar eso ahí. Trato de encajar la muestra ahí. La muestra de mujeres fumadoras encaja ahí. Digo, bueno, las mujeres fumadoras no tienen un peso de placenta afectado por el fumar. Entonces, no rechazo la hipótesis. Nula. Ahora, si la muestra que tomo me da un peso chiquitito, muy chiquitito, y no encaja ahí, digo, che, algo está pasando. Las mujeres que fuman no tienen este comportamiento. El peso medio de las placentas de las mujeres fumadoras no es de 500. Está alterado. ¿Sí? ¿Me siguen el razonamiento? Vamos a hacer esa cuentita. Entonces, es lo que acabamos de decir. Ah, perdón. Hay que fijar el nivel de significación, hay que fijar el alfa, a qué llamo chiquitito y a qué llamo grande. En el enunciado decía, que era 0,01, el enunciado decía alfa igual 0,01. Con eso establezco la condición de rechazo. Entonces, ¿cuál es la...? Creo que está escrito. Ah, bueno. Tengo que establecer la condición de rechazo. ¿Qué sería la condición de rechazo? Si p-valor, el que voy a calcular, es mayor de 0,01, voy a decidir algo. Y si p-valor es menor a 0,01, voy a decidir otra cosa. ¿Mm? El mundo se va a transformar en blanco y negro. Si p-valor es grande o si p-valor es chico. Esto es lo que me dice si es grande o si es chico. Entonces, si el p-valor es chico, me dice que la muestra no encaja en esa población que acabo de definir. ¿Qué hago con la hipótesis nula si el p-valor es chico? ¿Qué creen que hago? ¿Lo descartás? Bien, la rechazo. En esta condición, rechazo a H0. Descarto la hipótesis nula. Si el p-valor es chiquito. En cambio, si el p-valor es grande, ¿y qué llamo grande? Mayor a esto, 0,01, no voy a rechazar H0. Y ahí voy a decidir. Bueno, entonces, lo único que nos queda hacer es calcular el p-valor. Si ese p-valor me da menor a 0,01, rechazo la hipótesis. Y si no, no la rechazo. Entonces, vamos a hacer las cuentas. Ah, bueno, acá están los resultados. Los investigadores, fijaron el alfa en 0,01. La condición de rechazo es, si el p-valor es menor a 0,01, rechazo H0. Lo que ya les escribí acá. Vamos a hacer las cuentas. Acá está la distribución de X raya un poquito más ampliado. ¿Vieron que había quedado re chiquitita? Le cambié la escala para que se vea bien. Acá está el 500 y esta dispersión es de 7. Es X raya lo que estoy viendo acá, la distribución de X raya. Entonces, lo que me tengo que ir al campo y tomar una muestra. La muestra de ADN de 50 y el valor que me dio la muestra, perdón, voy a ir para atrás rápido, hasta el enunciado, acá. Ahora voy al campo, ahora tomo los datos. Dice, tomé 50 partos y el promedio me dio 480. Básicamente, lo que tengo que hacer es decir, ¿qué tan probable es obtener 480 en esta distribución? Esta es la distribución de H0 verdadera. Si 480 encaja bien ahí, digo, el peso de las placentas no se vio afectado. No tengo evidencias para rechazar H0. Ahora, si 480 es un valor raro, en una muestra, en una población de medias de 500, 480 es un valor raro, poco probable, voy a decir, che, no es 500. Está mal suponer que H0 es verdadera. El fumar afecta el peso de las placentas. Entonces, lo que tengo que hacer es poner 480 y calcular la probabilidad de 480.
Ahora, díganme, si yo pregunto esto, ¿cuál es la probabilidad de que X media sea igual a 480? ¿Quién me dice cuánto vale esto? Nulo. R. ¿Cómo? No escuché, perdón. No, cero, nulo. Nulo, perfecto, 0. Estamos pidiendo igual, y X raya es una variable continua. 480 no tiene una probabilidad, la probabilidad es 0, tiende a 0. Por lo tanto, no puedo preguntar la probabilidad de que X raya sea igual a 480. Tengo que calcular un área. ¿Y qué área voy a calcular? Es la siguiente. El razonamiento es este. ¿Qué tan probable es obtener 480 o un valor más extremo, en una distribución donde H0 es verdadera? Repito, ¿qué tan probable es obtener 480 o un valor más extremo cuando H0 es verdadero? Entonces, ¿qué es más extremo? Más lejos del valor nulo, del valor de la media. Por lo tanto, 480 más extremo es para allá. Y lo que quiero calcular es esta superficie de acá. ¿Cuánto vale esta superficie? Eso es el p-valor. ¿Estamos? Entonces, lo que voy a preguntar no es igual a 480, sino menor a 480. Pero pongo menor a 480 porque es más extremo, y el extremo es hacia abajo, más chico. Ojo con esto porque puede cambiar según la hipótesis. Si la hipótesis alternativa hubiese sido para arriba, más extremo es más grande. Ahora vamos a ver eso después. ¿Estamos? ¿Por qué no puse el igual acá? Menor o igual. Porque es lo mismo. Da Porque está C, porque el igual es 0. Recuerden eso. Así que lo pueden poner o no. Sería X raya menor o igual a 480, es lo mismo que decir menor, porque el igual vale 0. Bueno, ustedes pueden ir con la función pnorm de R y calcular esta probabilidad. Cuando la media es de 500, el desvío es de 7, calculan la probabilidad de 480. Yo voy a hacer un paso más, que es estandarizar, pero es lo mismo. Simplemente estandarizo porque solo pueden usar directamente esa distribución cuando sigma es dato. Cuando sigma no sea dato no lo van a poder usar, así que van a tener que estandarizar. Por eso yo ya voy adelantando y voy estandarizando. Así que el 480 lo voy a estandarizar. Recuerden la estandarización, lo vimos la clase pasada y la anterior. El Z, la X la convierto en Z con esta formulita. El 480, que es el X raya, le tengo que restar la media, que es 500, y lo divido por el sigma, que es 50, sobre la raíz de 50. O sea, el error estándar, este es 7. Y me da 2,86. Menos 2,86. Entonces, esa X raya la puedo convertir en una Z, el X raya se convierte en Z, y el 480 en 2,86. ¿Qué me está diciendo? Que 480 está 2,86 desvíos por debajo de la media. Eso es lo que dice esto. Esto que dice 480 en realidad son 2,86 desvíos por debajo, menos, de la media. Calculamos esa probabilidad, es la frecuencia, la función de la distribución de probabilidades, la acumulada, hasta 2,86, y da ese número, 0,002. Creo que acá está la formulita, acá. Acá tienen la función en R, con el pnorm. Esto si lo hacen directamente con los datos, con la media de 500, el desvío de 7, preguntan 480, que es esto que está acá. El valor que les da es el acumulado, ya les da este numerito. Este numerito es 0,00213. Y es exactamente lo mismo que haber hecho la probabilidad acumulada de una normal para menos 2,86 cuando la media es de 0 y el desvío es de 1, en una normal estándar. Da el mismo numerito. Bien. ¿Qué hago con eso? ¿Qué me dicen? Este es el p-valor.
Voy a repetir. Es más chico, Sí, es más chico es que... más chico que alfa. Bien, es un valor chiquito. Es 0,002. 2 cada 1000. Y yo estaba pidiendo, perdón, 2 cada 10.000. Estaba pidiendo, no está bien, 2 cada 1000. Estaba pidiendo 1 de cada 100. 0,01 era el alfa. El alfa era de 0,01. Voy a llamar chiquito a cualquier cosa menor al 1%. Por lo tanto, este es un valor chico. Según mi criterio, el criterio ya fijado, este es un valor chico, es un evento raro. ¿Y qué significa que es un evento raro? Que no puede ser explicado por azar. Entonces, fíjense lo que acabamos de hacer. Dijimos, si las placentas no son afectadas por el hábito de fumar, yo debería tener esta distribución de probabilidades de placentas. En las mujeres fumadoras debería ser esto. Si no lo afecta, es como una mujer que no fumó. Entonces, esta sería la distribución de probabilidades. Tomo una muestra de mujeres que fuman y me da 480. Si H0 fuera cierta, es decir, el cigarrillo no afecta, tomar una muestra que me dé 480 debería ser un evento probable. No debería ser raro. Y me dio que eso ocurre 2 de cada 1000 veces, por azar. Es un evento raro. ¿Por qué lo llamé raro? Porque es menor al alfa, que era 0,01. Entonces, eso lo constituye a esta muestra, hay una evidencia muestral que me permite a mí pensar que esa muestra no salió de esa población donde la estoy contrastando. No salió de esta población donde el parámetro es 500, sino que viene de otra población donde el parámetro no es 500, seguramente un valor menor. Por lo tanto, con esta evidencia muestral, con este p-valor, como el valor de p es menor que el límite que yo había puesto, que era de 0,01, voy a rechazar la hipótesis. Entonces, esto es lo que les acabo de decir. Si las placentas de madres fumadoras tuvieran el mismo peso promedio que el resto, la H0 verdadera, es decir, la mu hubiese sido de 500, el resultado muestral es muy poco probable, es raro. La muestra es rara para esa condición que estoy planteando ahí. Entonces, como le creo a la muestra, lo que voy a hacer es suponer que esto es falso. No tendría que haberlo buscado acá. Por lo tanto, voy a rechazar H0. Rechazo que H0 sea verdadero. Entonces, con esa información muestral, mi mundo se convirtió en blanco o negro. Bueno, es negro. El fumar afecta el peso medio de las placentas. Rechazo la hipótesis nula. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Esa es la Tengo una duda. Sí. No entendí muy bien por qué es que calculamos la Z. Bien, sí, hace un ruido y en realidad es por un tema didáctico. No hace, en este ejemplo, cuando viene, hay una cosa acá. No sé si se dieron cuenta, en los datos les di dos cosas. Les dije, X sigue una distribución normal con media de 500 y desvío de 50. Este era el dato. Normalmente, el desvío no es dato. En el caso que el desvío es dato, ustedes pueden poner la media acá y el desvío sobre la raíz de n, sobre el error estándar acá. Y pueden calcular directamente esta probabilidad. Eso lo pueden hacer en este caso. Pero vamos a ver que lo más común es que sigma no sea dato. Entonces, esto no lo pueden hacer. Y tienen que obligatoriamente estandarizar una distribución T, y acá ponen el valor muestral, y va a una distribución T de Student, que es lo que vimos la clase pasada y la anterior. Entonces, la distribución T es como que están obligados a estandarizar. Entonces ya los voy preparando para que se den cuenta que cuando veamos la de la T es exactamente lo mismo acá. Acá es un camino alternativo. Las dos opciones son válidas. ¿Mm? Claro, porque de igual manera en los dos estás usando sigma. Sí, en los Entonces, dos por estamos eso usando... no entendía. Sí, es exactamente lo mismo haber estandarizado o no haberlo estandarizado, ¿sí? Antes tenía una ventaja extra, antes de R,
esto lo hacíamos con tablas. Y la única tabla que teníamos era la distribución Z. Entonces era obligatorio antes también. Pero ahora no. Ahora lo pueden hacer con cualquiera de los dos métodos. Simplemente lo voy dejando para que vean lo que es una estandarización, para que se vayan familiarizando. Pero no hace falta acá. Acá podrían saltear directamente de 480, calculan el p-valor y se terminó todo. Pero esto son cosas raras, nadie tiene el valor de sigma, así que nada, es eso. Bien, ¿qué más? ¿Dudas hasta acá? ¿Cómo lo ven? Esto hace falta un par de ejercicios, de hecho ahora vamos a ver otro ejercicio para aclarar esto. Pero la consecuencia es, si H0 fuera verdadera, esta es la distribución de probabilidades de las mujeres que fuman. Si H0 es verdadera, las mujeres que fuman tienen 500. Calculo la muestra me da 480, y la probabilidad de esa muestra, una más extrema, es muy baja. Tan baja que rechazo la hipótesis nula. Entonces, acá, aclaración, a partir de ahora, van a tener dos conclusiones. Va a haber una conclusión estadística y una conclusión biológica. O una conclusión de investigación. Una conclusión estadística, van a rechazan o no rechazan, van a presentar una probabilidad de error, algo que vamos a ver en un ratito, o la clase que viene, pero es fríamente lo que hicieron. Rechacé, contar probabilidad de error y tal cosa. ¿A qué hipótesis y demás? Esa es la conclusión estadística. Y después van a tener que plantear una conclusión de la investigación, en este caso una conclusión biológica. Entonces, hasta ahora la conclusión estadística, con este p-valor, como este p-valor es menor que alfa, la conclusión estadística es rechazo H0. Todavía no podemos hablar de probabilidad de error, no se los presenté. Pero después esto va acompañado con una probabilidad de error. ¿Y la conclusión biológica cuál es? ¿Quién me dice? El cigarrillo afecta al peso de las placentas. Bien, la conclusión es tal cual. El fumar, el cigarrillo, afecta el peso medio de las placentas. El peso medio de las placentas de las mujeres fumadoras no es de 500. Y como la hipótesis alternativa era que era menor, decimos el peso medio de las placentas es menor de 500. Así que el cigarrillo afecta o reduce, podemos decir, en este caso, por cómo está escrito, podemos decir, el cigarrillo reduce el peso medio de las placentas de embarazos a términos. ¿Estamos? Profe, Sí. una pregunta. Ahí donde, en la diapositiva donde dice, sin embargo, ocurrió. ¿A Sí. qué se está refiriendo? ¿Qué ocurrió? Dice, el resultado de obtener 480 o menos es raro, es un evento raro, pero ocurrió, a mí me dio 480. La muestra fue de 480. Entonces, es un evento que tiene pocas chances de ocurrir, pero ocurrió. Por lo tanto, alguna falla tiene que haber en el razonamiento. Entonces, ¿cuál es la falla? Asumir que H0 es verdadera. Ahí está la falla en el razonamiento. Es un evento que tiene una baja chance de ocurrir, y sin embargo ocurrió. ¿Se entiende, no? 480, si la población fuera de 500, obtener 480 es un evento muy raro. Y sin embargo a mí me dio 480. La muestra me dio 480. Entonces, lo que voy a asumir con esa información muestral es que hice mal en suponer que la media era de 500. La media debe ser menor de 500. La población real de mujeres fumadoras debe tener un peso promedio de placenta menor a 500 gramos. Con esto no puedo saber cuánto. No puedo saber cuánto pesa el peso ese. Sí sé que es menor a 500, que está afectado, que se redujo. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Se Profe. agrega además la confianza, eso iba a preguntar, no sé, sí. Sí, no, o sea, quería saber, es un poco obvia la pregunta, pero quería saber si decir que H0 sea verdad, se rechaza que H0 sea verdadera es lo mismo que decir que H1 es verdadera. Sí, estamos rechazando H0, así que la información muestral nos hace quedarnos con que H alternativa, la 1, es la verdadera.
O sea que también puedes decir que tu hipótesis de investigador era correcta, digamos. Sí, exacto. Ok. Y acá nos falta algo, que es lo que está preguntando en el chat. Falta la conclusión, tiene una confianza también, ¿sí? Todo esto va a tener un error o confianza. Todavía no lo desarrollé. Eso creo que lo voy a dejar para ahora y entre ahora y la clase que viene. Vamos a ver justamente la parte del error. Todo esto claramente va a venir asociado con una confianza o un riesgo o un error. No vamos a estar seguros. La única forma de estar seguros de esto es agarrar a todas las mujeres que fuman, todas, y pesar las placentas y decir, mira, el peso medio de las placentas es de tanto. Y ahí no hay más dudas. Mientras trabajen con muestras va a haber un error. Una aclaración. Voy a adelantar esto un cachitito. Acá. Nosotros trabajamos con esto. Nuestro ejemplo de recién era, acá le pusimos 500, obtuvimos acá 480, y este de acá era nuestro p-valor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestra hipótesis alternativa nos decía la alternativa, acá, bueno, la borro, me quedo tapada. La hipótesis alternativa decía que el peso medio de las placentas era menor a 500. Eso decía la alternativa. Entonces, la alternativa solo era para los menores. Más extremo era para los menores. Si la alternativa fuese, la alternativa, la 1, fuese que es mayor a 500, no sé, por ejemplo, de la vitamina E, los cerdos crecen más que la nula, todo el extremo es, más extremo es el valor que obtuve o más grande. Siempre es para un lado, o más grande o más chico. Eso depende de la alternativa. Acá no hay ningún problema. Cuando es menor y cuando es mayor, no hay problema. Ahora, ¿qué pasa si la hipótesis era bilateral? La alternativa dice que la media de la población es distinta a la nula. Por ejemplo, el candidato, que esto era 0,5, y me dice, la media después del debate es distinta a 0,5. Y a mí me dio en la muestra 0,42. En la muestra me dio 0,42. Yo tengo que buscar la probabilidad de obtener 0,42 o un valor más extremo. Un valor más extremo es que sea menor a 0,42, o sea, 0,42 me estoy alejando 0,08, ¿sí? Me estoy alejando un 8% de acá. 8 puntos, bajé. Tiene que ser que sea 8 puntos o más me aleje. Más extremo es eso, me aleje 8 puntos o más. Por lo tanto, 8 puntos me puedo alejar de acá para allá, como me puedo alejar de acá para allá. Sería de 0,58 o más. ¿Se entiende? Más alejado es que me aleje más de 8 puntos. Entonces, cuando yo no sé para qué lado va a ir el proceso que estoy estudiando, por azar me puedo haber caído de este lado, pero también me puedo haber caído por azar en la misma distancia para el otro. Y cuando llame más extremo es que me alejé más de la media. Y me voy a alejar para los dos lados. Como estas distribuciones son simétricas, yo voy a calcular esta superficie de acá, calculo esa, y asumo que esta es idéntica. Por lo tanto, el área que yo calcule la voy a multiplicar por 2 para sacar el p-valor. El p-valor va a ser el área que yo obtuve y lo voy a multiplicar por 2. Esto es para obtener el p-valor. Al área que yo calcule, la multiplico, o sea, calculo de este lado, calculo los menores de ese valor que obtuve y lo multiplico por 2, porque así como dio 0,42 me podía haber dado 0,48, 58 o más. Así que hay que tener cuidado en eso. Cuando hacen una prueba bilateral, ese p-valor lo multiplican por 2, el que obtienen. Bien, detalles para lo van a ir viendo en los TP. ¿Qué hora es? No hicimos intervalo ni lo vamos a hacer, porque ya nos queda un rato, así que quiero que vean este ejemplo. Y a ver si con este ejemplo vamos reforzando lo que ya vimos y vamos a ver algo nuevo. Vamos ahora con el ejemplo de los cerdos. Decía, se desea determinar si la efectividad de incorporar vitamina E a la dieta de cerdos a fin de mejorar el aumento de peso.
quieren ver si crecen más. Que actualmente es de 100 gramos por día, de vuelta me dan el desvío, de 20 gramos por día. Fijan el alfa, el nivel de significación, en el 5%, un clásico. No sé jugar. Y después dice, efectúan un ensayo con 15 cerdos y le dio tal valor. Todavía no miremos este número, hay que plantear la hipótesis antes. Entonces, esto ya lo hicimos antes, lo pasó rápido. La hipótesis del investigador, ¿cuál es? Estamos viendo si la vitamina E mejora el aumento de peso. ¿Sí? Le incorporar vitamina E a la dieta mejora, aumenta el crecimiento de los cerdos. ¿Y cómo son las hipótesis? La nula y la alternativa. ¿Qué voy a poner en la nula? ¿Qué me dicen? En términos de parámetros. Va a haber una hipótesis nula, una hipótesis alternativa, o la H01. Es una A. En la nula, Mu es menor o igual a 100. bien, en la nula, el mu, cuando comen vitamina E, solo tengo esa población, recuerden, una sola, es menor o igual a 100. ¿Mm? Y en la alternativa voy a decir lo que dice estos investigadores, que el crecimiento medio con vitamina E es mayor que 100. ¿Mm? Eso creo que aparece acá, así que voy a borrar. ¿Estamos? Esto es lo que vimos hace un rato. Vamos a poner a prueba esto. De vuelta, ¿el procedimiento cuál es? Tengo que asumir que H0 es verdadera. H0, verdadera, hay infinitos valores de parámetros de H0 verdadera, porque 100 es verdadero, 99 también, porque dice menor o igual. 0 también es un valor donde H0 es verdadero. Entonces, de vuelta, tengo que elegir uno de todos estos. Me tengo que parar en un punto. ¿Cuál elijo? El más difícil de rechazar. Y el más difícil de rechazar es el que más se aproxime a la alternativa. Por lo tanto, el más difícil de rechazar es el igual, el 100. Entonces, voy a asumir que H0 es verdadero. Asumo que H0 es verdadero. Y la distribución de probabilidades cuando H0 es verdadero es el parámetro de tendencia central es 100. Le pongo un parámetro de 100. Si rechazo con 100, voy a rechazar con 90, con 80, con 70, porque cada vez se me va a ir más lejos la muestra. Bien, vuelvo un segundito para atrás. Acá me dice que el desvío es de 20, pero como voy a trabajar con una muestra de tamaño 15, recuerden, X sigue una distribución normal con media de 100 y un desvío de 20. X raya va a ser una distribución normal con una media de 100 y un desvío de 20 sobre la raíz de 15. Teorema central del límite. ¿Mm? Por lo tanto, esta es la distribución que me interesa a mí, la de las muestras. Vengo acá y esa es la que está acá. La de 100 con esto, ahí están los parámetros. Uy, se corrió, no sé si hay un decimal más. Entonces, si H0 fuera verdadera, es esto. Obtuvo en la muestra 107. ¿Qué tan probable es obtener 107 o uno más extremo? Y más extremo es más lejos de 100. Por lo tanto, es esto de acá. Esta es la probabilidad que tengo que calcular. Uy, eso que está tratando de dibujar ahí. ¿Mm? Eso que tienen ahí es lo que tienen que calcular ustedes y es lo que definimos como p-valor. Este de acá es el p-valor. Por lo tanto, tengo que plantear esto. ¿Cuál es la probabilidad de que la muestra tome un valor mayor a 107? Mayor, igual o mayor. Fíjense que estamos del otro lado ahora porque la alternativa está del otro lado. Bueno, esto es lo mismo. Vamos a estandarizar y lo llevamos a términos de z. Es decir, si x raya fuera 107, z sería 1,365. Acuérdense, si esto es 100, acá la media es 0. Quiere decir que 107 está 1,36 desvíos estándar más que la media. ¿Por qué 107? Ah, perdón, lo pasé medio rápido. Acá dice, se efectúa un ensayo con 15 cerdos alimentados con una nueva dieta. El crecimiento promedio de dichos cerdos fue de 107 gramos por día. Es el dato de la muestra. Perdón, lo pasé rápido. Así que estos son los datos muestrales.
¿Por qué? ¿Por qué asumimos que la distribución es normal? Bueno, acá no lo dice. Es verdad, acá deberíamos probarlo. Es verdad, acá no lo dice. Debería decirnos que el peso sigue una distribución normal. Con los datos, si ustedes tienen los datos, los 15 datos, podrían poner a prueba eso. Hacen un cucuplot o una prueba de Shapiro. Bueno, la prueba de Shapiro todavía no la vimos. Hacen un cucuplot. Después, más adelante, vamos a ver cómo poner a prueba eso. Lo vamos a poner a prueba. Por ahora, vamos a asumirlo. Está bien, debería decir en el enunciado. El aumento de peso actualmente de 100 gramos por día sigue una distribución normal. Está bien la aclaración. Bien, entonces, asumiendo que H0 es verdadera, esto es normal. ¿Sí? No podemos asumirlo por el teorema central del límite porque el n es menor que 30. Así que tenemos que saber que la x fue normal. Si no, estaríamos en problemas. Entonces, lo que tengo que calcular es la probabilidad de obtener esta muestra, o una más extrema. Lo estandarizo, no importa, y calculo. Recuerden una cosa, si hacen, no sé si está la formulita acá, sí, acá. Ustedes tienen las dos opciones, acá está el p-norm para 107, con 100 de media y 5,164 de error estándar, esto es el desvío estándar, el 20 sobre la raíz de 15. Ojo que tienen que hacer el 1 menos, porque si ustedes le ponen 107 a p-norm, p-norm le va a dar de acá para allá. Eso es lo que da p-norm. Es el acumulado. Y ustedes quieren el complemento de eso. Ustedes quieren de allá para acá, la parte amarilla. Por lo tanto, esto es 1 menos p-norm. Ojo con eso. No lo hicieron en el TP, creo. Todavía no hicieron. Sí, algún complemento ya deben haber hecho en TP con las distribuciones discretas. Pero cuando vean distribuciones continuas, calculo que hoy a la mañana deben haber hecho eso. Algún ejemplo de estos de que tienen que hacer el complemento lo tienen que haber practicado. Sí, Bien. onda, lo que hacemos es agregarle un comando que dice lower tail all, Bien. La pero opción... sí, es lo mismo. Sí, es exactamente lo mismo. Yo les pongo esto para que se den cuenta qué es lo que hace. El lower tail lo que hace es, mira la cola, la superior o la menor, o la inferior. Al decirle que usen la superior es lo mismo que hacer uno menos. La función real, lo que uno está haciendo para que se entienda lo que está haciendo es mejor, lo van a ver con esto, uno menos, y le va a dar exactamente lo mismo. Sí, es eso. Bien, básicamente tienen que calcular esa probabilidad. Con la técnica que quieran, obtienen esa probabilidad. Esa probabilidad, cuando hago la cuenta, me dio este número. Por la técnica que quieran. ¿Qué me dicen? ¿Qué conclusión sacamos? Con todo lo que vimos acá. ¿Qué hago con la hipótesis nula? Bien, ahí Joaquín pone, no rechazamos H0. ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Cuál Recuerden, era el alfa? el alfa está Sí, escrito eso. ahí atrás, alfa Sí, 0,05. genial. Entonces, como el alfa es menor a 0,05, la condición de rechazo es si P valor es menor a 0,05. Esto es la condición de rechazo. Voy a rechazar cuando el p-valor es menor a 0,05. Esto no ocurrió. El valor era el 5% y me dio el 8, casi 9. Por lo tanto, esto no ocurrió. El p-valor me dio 0,0876. ¿Cuál es la conclusión estadística? La que escribió ahí Joaquín. No rechazo H0. No la rechazo. La evidencia muestral no soporta la idea de, es raro, no soporta la idea, no soporta el concepto o la afirmación de que la vitamina E mejore el crecimiento de los cerdos. Ese valor que es el de 107 pudo haber sido dado por azar. ¿Se entiende? No hay evidencia muestral para decir que la vitamina E mejora el crecimiento de los cerdos. Y esa es la conclusión biológica, o de producción, de investigación. ¿Estamos? Ya son las 6. A ver. Ya está puesto ahí. Está todo esto. Profe,
Bien, sí. Voy a presentar este cuadro y cerramos. Sí, te escucho. A mí capaz lo que me marea un poco es que, o sea, H1 sí se cumplió porque te dio 107 mayor a 100, pero no importa porque lo que vemos acá es el alfa, ¿no? Y el p-valor. Sí, porque fíjate la estructura de este razonamiento. Es el razonamiento de las hipótesis frecuentistas que estamos viendo acá. Yo lo que hice fue asumir H0 verdadero y traté de rechazarlo o no rechazarlo. Y lo que vimos acá es que no lo rechacé. Ahora, con la muestra me dio 107 cuando la población era de 100, pero 107 por azar, recuerden que es un X rayo, es una muestra, por azar puede dar un valor mayor a 100. El valor de 107 no es una evidencia, no es una diferencia tan grande como para que yo crea que es debido a la vitamina E. Es decir, no puedo discriminarlo de que haya crecido por azar. Eso, básicamente. Entonces, Ah, eso es lo que ok, me dice. entendí. Entonces, a mí me dio 107, pero recuerden, eso es una muestra. Y por azar, si tomo otra muestra, lo que me dice esto es, si tomas otra muestra, puedo haber dado 93. ¿Sí? 7 para arriba o 7 para abajo es puro azar. Podría ser azaroso. Entonces, no lo podés distinguir del azar. ¿Sí? Ese es el razonamiento. Ok, gracias. Entonces, les voy a mostrar esto y la clase que viene vamos a retomar acá. ¿Qué es lo que hicimos hasta ahora? Planteamos hipótesis. Una hipótesis nula y una alternativa. Planteamos las dos. Las dos, exhaustivo y excluyente. No pueden, es una de las dos opciones y no pueden ser las dos al mismo tiempo. Asumimos que la nula es verdadera. Asumimos que H0 es verdadera. Con eso calculamos probabilidades. Básicamente calculamos el p-valor. O sea, tomamos una muestra y nos preguntamos qué tan probable es obtener esa muestra o una más extrema cuando asumimos que H0 es verdadera. Si ese p-valor es chiquito, rechazo. Y si ese valor es grande, no rechazo. Es decir, si supera o no supera el alfa. Así que el mundo se transformó en dos, en blanco-negro. Y una aclaración, el p-valor es una variable que es continua, es una probabilidad, va entre 0 y 1. Pero con esto lo dicotomizo. Si el valor es menor que alfa, rechazo. Si el valor no es menor que alfa, no rechazo. Y se transforma en blanco y negro. Y acá son las dos situaciones en la que veíamos los del ejemplo que vimos antes. ¿Cuál era el de las placentas? El de la placenta donde rechazábamos y el de la vitamina E donde no rechazábamos. Tenemos dos situaciones. Ahora, yo les dije, este p-valor sale de una muestra. Y por azar, esa muestra pudo haberme caído más grande de lo esperado o más chiquita de lo esperado, y pudo haber sido que esta decisión no sea la correcta. Por lo tanto, vamos a tener una probabilidad de error asociada a estas dos decisiones que hayamos tomado. El tema es que el error depende de qué decisión tomé. ¿Por qué? Si yo rechacé, vamos a suponer que estamos trabajando ahora con el de los cerdos. La vitamina, en la hipótesis nula, la vitamina E no es buena. ¿Mm? No mejora el crecimiento. Si yo rechacé, ¿qué estoy diciendo? Que la vitamina E, ¿cómo es? Rechacé H0. ¿Qué digo con la vitamina E? Si rechazo H0, ¿cuál es mi conclusión biológica? No afecta al peso de los órganos. La rechacé, ¿eh? En la nula digo que no es buena. No es buena quiere decir no mejora. O lo empeora o lo deja igual. No mejora sería, vamos a llamarlo así. Vamos, para que quede más claro. No mejora. La vitamina E no mejora en la hipótesis nula. Eso es lo que dice la hipótesis nula. Si yo la rechazo, estoy diciendo que sí mejora, ¿verdad? La conclusión sería, mi conclusión biológica es, la vitamina E es buena. Denle de comer vitamina E a los cerdos, porque van a tener un mejor crecimiento. ¿Estoy seguro de eso? No, porque estoy trabajando con muestras, me puedo haber equivocado. Quiero que pensemos en cuál es el error que puedo cometer.
El error sería decirle al tipo, ponele vitamina E, que tus cerdos van a crecer, y al final eso era mentira, y por azar la muestra me dio muy grande, y yo rechacé cuando no tendría que haber rechazado. Entonces le dije al tipo, pone vitamina E, cuando en realidad no tenía que haberle puesto. Eso es un error, es decir, el error pudo haber estado en rechazar la hipótesis nula, cuando la hipótesis nula no debería haber sido rechazada. ¿Sí? Hay una probabilidad de que eso ocurra. Yo rechacé cuando no tendría que haber rechazado. Hay una probabilidad de que esto ocurra. ¿Se entiende? Eso es una probabilidad de error. Yo me equivoqué al sacar mi conclusión. Ahora, cuando rechazo, el único error que puedo tener es rechazar algo que no tendría que haber rechazado. Ahora, si la muestra y el p-valor, la muestra me dio más chiquita, el p-valor me dio grande, mi conclusión es no rechazo, el error que voy a cometer es otro. Yo no rechazo, le digo la vitamina A no sirve, perdón, la vitamina E no sirve, no mejora, y capaz que era buena, y por azar la muestra me dio más chiquita de lo esperado y no la rechacé. Entonces le dije al tipo, no le pongas vitamina E que no sirve, cuando en realidad servía. ¿Se dan cuenta? Es una cosa distinta a lo que hice antes. Por lo tanto, cuando no rechazo, el error es distinto, es una probabilidad de no rechazar H0, cuando en realidad H0 era falsa. Tendría que haberla rechazado y no la rechacé. Es decir, la alternativa era la verdad, y yo me quedé con la nula. Bien, son dos situaciones distintas, y son dos errores diferentes, y van a tener probabilidades diferentes de ocurrir. Uno es, no los voy a cometer a la vez, voy a cometer uno solo de los dos. Si rechazo, voy a cometer este error. No voy a cometer, tengo chance de cometer este error. Y si no rechazo, tengo chances de cometer este error. Como son dos errores distintos, se le puso dos nombres distintos. Y la creatividad estuvo puesta al límite, y uno lo llamaron error tipo 1 y error tipo 2. La creatividad en los nombres de los estadísticos es fantástica. Error de tipo 1 es el que podemos cometer cuando rechazamos, y error de tipo 2 es el que podemos cometer cuando no rechazamos la hipótesis. Pero lo que quiero que quede claro, son dos valores que van a ser diferentes, y no tenemos tiempo de verlo ahora. Así que eso es lo que vamos a ver el el martes que viene en la clase presencial. Vamos a ver después en qué punto corto este video y con qué video engancha para los que no vayan a la clase presencial. A partir de qué minuto del año pasado empecé a hablar de esto, pero calculo que después lo busco. ¿Estamos? ¿Hasta acá? ¿Quedó claro el planteo? Después vamos a ver cómo calculamos cada uno de estos errores. Bueno, voy a dejar de grabar acá.